Que la bendición de Dios descienda hoy sobre ti, como un abrazo silencioso que calma las heridas del alma. Y si te dijera que incluso en medio de la oscuridad, Dios sigue escribiendo tu historia con luz? Y si cada paso que das, aunque parezca perdido, está siendo guiado por un propósito eterno? Hoy quiero que caminemos juntos, tú y yo, pero también con Dios, como si estuviéramos sentados frente a Él, contándole lo que a veces nadie escucha, lo que pesa y lo que duele. Y en medio de ese silencio, sentir su voz, clara, amorosa, cercana. Porque este no es un relato de historia, sino un testimonio de fe que sigue viva, aunque hayan pasado siglos desde que se cerraron las páginas de la Biblia. Después de la última palabra escrita en el Apocalipsis, la historia no terminó. Comenzó una nueva etapa, la de hombres y mujeres que decidieron vivir como si Dios fuera real. Y lo era. Y lo es. ¿Has sentido alguna vez que no tienes fuerzas para seguir? Así se sentían muchos de los primeros cristianos. No eran héroes de mármol, eran como tú y como yo. Hombres libres, que eligieron seguir a Cristo, aunque les costara la vida. Vírgenes consagradas, que ofrecieron su pureza como un canto de amor a Dios, en un mundo que les exigía lo contrario. Y mártires, almas valientes que no levantaron la voz por orgullo, sino por fidelidad. San Ignacio de Antioquía, camino al martirio, escribió: «Soy trigo de Dios, y por los dientes de las fieras he de ser molido, para ser pan puro de Cristo». ¿Puedes sentir la profundidad de esa entrega? No era resignación, era amor puro. Un amor que no se apagó con la muerte, sino que encendió el fuego de una iglesia que comenzaba a caminar entre ruinas, imperios y persecuciones. Era el tiempo del testimonio, del dolor ofrecido, del silencio que hablaba más que 1000 gritos. Y Dios no se apartó ni un segundo. Él lo sostuvo en sus últimos suspiros. Así como hoy también puedes sostenerte a ti. Oración poderosa de fe. Señor, tú que diste fuerza a los primeros creyentes, tú que acompañaste a los mártires en su hora más oscura, hoy te pido que también me tomes de la mano. Aunque mis luchas sean distintas, también me duelen. Aunque no haya fuego o leones, siento miedo. Pero si tú estás conmigo, no hay nada que temer. Hazme testigo de tu fidelidad. Hazme pan para otros, como lo fueron ellos. Y si es necesario, que también yo diga: soy trigo de Dios, y quiero ser pan de esperanza para este mundo. Amén. A veces sentimos que el mundo está en nuestra contra, que los ideales de fe no tienen lugar entre las voces del poder, entre las decisiones que parecen marcar el rumbo de todo. Así también lo vivieron los primeros cristianos, perseguidos, escondidos, rechazados. Pero un día, algo cambió. Y no fue por azar. Fue por intervención divina. Dios, que mueve los corazones más duros, tocó el alma de un emperador. Constantino, un hombre de batallas, acostumbrado a conquistar con espada, vio algo que ningún general podía explicarle. Una cruz en el cielo. Un mensaje: con este signo vencerás. Y su corazón, endurecido por años de poder, sintió una grieta. Una grieta por donde entró la luz. La conversión de Constantino no fue solo un evento político o histórico. Fue el inicio de una nueva etapa de misericordia. Dios había escuchado el clamor de su pueblo. Había visto sus lágrimas. Y, como siempre lo hace, actuó a su tiempo. Hoy, tú también puedes estar esperando un cambio. Una conversión en tu casa. Un milagro en tu historia. Un giro en medio de lo imposible. Y aunque parezca que todo está en contra, Dios puede tocar lo que tú no puedes mover. Puede hablarle al corazón de quienes menos imaginamos. Porque cuando Él decide actuar, ningún poder en la tierra puede detener su obra. Por eso, si este mensaje ha tocado tu alma, te invito con el corazón abierto a que formes parte de esta comunidad de fe. Escribe en los comentarios: amén, como un acto de fe viva. Dale like a este video si sentiste que Dios te habló. Suscríbete al canal Milagros de Esperanza, para seguir caminando juntos. Comparte este video con alguien que esté esperando una señal. Y únete a esta comunidad de fe para ser testigo de que Dios sí escucha, y sigue obrando. Porque aún hay cruz en el cielo.
Y aún hay milagros que esperan ser vistos por quienes creen, como lo hizo Constantino. ¿Y tú, qué esperas para creer? Dios no necesita multitudes para transformar el mundo. Le basta un corazón dispuesto. Después de la conversión de Constantino, la Iglesia ya no caminó con miedo, pero tampoco caminó sin lucha. Porque ahora, la batalla era interna, como mantenerse fiel cuando ya no había persecución, cuando el riesgo de tibieza era más grande que el de la cruz. Jesús lo dijo con claridad en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Esa levadura es tu fe, es tu oración silenciosa, es tu pequeña fidelidad cuando nadie ve, es tu esfuerzo diario, tus caídas, tus lo intento de nuevo, aunque a veces sientas que no avanzas. Los cristianos de aquel tiempo no eran protagonistas en la historia escrita por los emperadores. Eran panaderos del alma. Molían, fermentaban, amasaban y ofrecían. Hombres y mujeres que enseñaban la palabra con su vida, que cuidaban a los pobres, levantaban templos con sus manos, y oraban sin cesar. Monjes y eremitas que se alejaban del mundo no por desprecio, sino para interceder por él. Comunidades que vivían en silencio, pero transformaban culturas enteras con su testimonio. ¿Y tú, que escuchas estas palabras, no sientes que también tienes un lugar en esa levadura? Tal vez nadie te ve, tal vez tu oración parece pequeña, tal vez tu familia aún no se convierte. Pero créeme, Dios ve cada esfuerzo, cada acto de amor, cada renuncia, cada instante en que eliges la paz en vez del rencor. Y eso es levadura. Eso es el reino creciendo en lo escondido. Hoy, te invito a seguir siendo fermento. Aunque el mundo no lo note. Aunque no haya aplausos. Dios sí lo nota. Y lo multiplica. Porque una iglesia sin luces ni tronos puede ser más poderosa que todo un imperio, cuando está hecha de corazones verdaderos. Hay quienes piensan que la historia de Dios quedó escrita y cerrada con la Biblia. Pero no. La palabra de Dios no es solo un libro. Es una vida que se transmite. Es una semilla que germina en cada generación, con la guía del Espíritu Santo. Después de los Evangelios, después de las cartas de San Pablo, después del Apocalipsis, la Iglesia no guardó la Biblia en una vitrina. La vivió, la cuidó, la protegió, incluso con sangre. Monjes que copiaban a mano cada versículo, letra por letra, en medio del silencio de los monasterios. Obispos que discutían con sabiduría qué textos formaban parte de la Sagrada Escritura, discerniendo con oración y unidad. Comunidades que escuchaban la palabra en medio de la noche, con lámparas encendidas y corazones abiertos, porque sabían que no era cualquier palabra, era Dios mismo hablándoles. La Biblia no nació sola. Nació dentro de la Iglesia. Y la Iglesia no es una estructura. Es un cuerpo vivo, en el que tú también puedes habitar. ¿Te cuesta entender la Biblia a veces? No estás sola. No estás solo. Muchos antes de ti también se sintieron confundidos, perdidos entre páginas. Pero se quedaron. Buscaron. Preguntaron. Y poco a poco, la voz de Dios se hizo clara. Y hoy, esa voz sigue viva. En cada misa. En cada oración. En cada gesto de amor que haces cuando nadie te aplaude. Tú también puedes ser parte de esa historia. De esa cadena que lleva siglos transmitiendo la verdad, no como imposición, sino como alimento. Porque la Biblia es pan. Y la Iglesia es mesa. Y tú eres invitado. No como espectador, sino como hijo. Si estás aquí, no es casualidad. Es Dios llamándote de nuevo a casa. A su palabra. A su Iglesia. A su corazón. Dios nunca ha dejado de buscar a sus hijos. Y si hubo un tiempo en el que los caminos eran difíciles y los océanos parecían límites insuperables, también fue el tiempo en que algunos lo dejaron todo, por llevar su nombre a donde aún no se conocía. Los misioneros no viajaban por gloria personal. Iban con miedo, sí, pero también con una convicción tan grande que ningún clima, idioma o amenaza pudo detenerlos. Fueron a los pueblos más lejanos, tocaron puertas que nunca se habían abierto al Evangelio.
Y lo hicieron con una sola certeza, que Jesús valía cada sacrificio. Fray Junípero Serra, San Francisco Javier, y tantos otros, no buscaron riquezas. Buscaron almas. Y no impusieron una fe, la ofrecieron con humildad, como quien entrega una luz a quien vive en la oscuridad. Hubo errores, sí, porque los seres humanos fallamos. Pero también hubo milagros. Sanaciones. Conversos que dieron su vida. Comunidades enteras que fueron transformadas por el amor de un Dios que no conoce fronteras. ¿Te das cuenta, alma querida, del poder de una vida entregada a Dios? Tal vez tú no viajarás a otro continente. Tal vez no te llamarán misionero. Pero si decides amar como Jesús, perdonar como Él, y hablar de Él donde estás, ya estás siendo enviado. Ya estás cambiando el mundo. Porque en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, también hay tierras por conquistar. No con fuerza, sino con compasión. No con poder, sino con testimonio. Dios te necesita. Y no necesita que seas perfecto. Solo necesita tu sí. Ese sí que cambia la historia. Como lo cambió hace siglos. Como puede hacerlo hoy, si tú lo permites. Con el paso de los siglos, el mundo cambió, y con él, también cambió la forma en que muchos vivían su fe. Llegaron las revoluciones. Las guerras. La ciencia avanzó, las estructuras políticas se transformaron, las voces se multiplicaron. Y en medio de todo eso, la Iglesia no fue ajena. Pero lo que podría haber parecido el inicio del silencio, fue en realidad el despertar de una nueva voz, la voz de los laicos. Hombres y mujeres sencillos, como tú, que dijeron: yo también tengo un lugar en la historia de la fe. Ya no eran solo los sacerdotes, los teólogos o los religiosos. Eran madres que enseñaban a orar. Trabajadores que defendían la dignidad humana. Jóvenes que se atrevían a vivir en castidad, en medio de un mundo que les exigía lo contrario. Ancianos que rezaban el rosario como un escudo diario. La rebeldía de los laicos no fue contra Dios, sino contra un mundo que pretendía apagarlo. Fue una rebelión de esperanza, de servicio, de fe sin espectáculo, pero llena de fuerza. Y es que, cuando el mundo moderno empezó a gritar que Dios estaba muerto, una multitud de creyentes empezó a vivir como si Él estuviera más vivo que nunca. ¿Y sabes algo? Lo sigue estando. Dios sigue presente en cada alma que se levanta, en cada corazón que lo busca, en cada voz que lo proclama con autenticidad. No importa si eres joven o mayor, si sabes mucho o poco, si vienes con heridas o con cansancio. Dios puede usarte. Dios puede hablar a través de ti. Porque la Iglesia no está hecha de muros, sino de corazones encendidos. Y tú, alma amada, tú puedes ser esa luz en medio de tu casa, en medio de este tiempo. No esperes más. No pienses que es para otros. Es para ti. Y así, llegamos al corazón de una historia que no ha terminado. Porque la historia de Dios se sigue escribiendo con vidas que se ofrecen, con corazones que creen, con almas que, aun entre pruebas, dicen: aquí estoy, Señor. El llamado a evangelizar nunca fue solo para unos cuantos. Es una vocación universal. En el siglo XX, en medio de guerras, hambre, persecuciones y cambios drásticos, también se vivió el gran siglo de la evangelización. San Juan Pablo II, con su voz firme y su mirada compasiva, recorrió el mundo entero proclamando a Cristo sin miedo. Madre Teresa, con sus manos arrugadas y su alma llena de ternura, abrazó a los más pobres, mostrando el rostro de Jesús donde nadie más quería mirar. Y tantos santos anónimos, misioneros, catequistas, padres de familia, jóvenes en la universidad, mujeres en silencio, sacerdotes en países lejanos. Todos escribiendo nuevas páginas de fe. La evangelización no necesita micrófonos. Necesita coherencia. Necesita verdad. Y sobre todo, necesita amor. Hoy, tú también puedes ser parte de esa historia. Aunque nadie te vea. Aunque pienses que ya no hay tiempo. Aunque creas que tu vida no tiene nada que ofrecer. Dios aún te ve. Dios aún te escucha. Dios aún tiene un propósito para ti. No lo dudes. Cada lágrima que has derramado, cada momento que parecía inútil,
cada oración que hiciste con voz temblorosa. Todo ha sido escuchado. Si alguna vez te has sentido olvidado por Dios, vuelve a leer tu vida con los ojos de la fe. Porque en cada detalle, en cada herida, en cada paso, Él ha estado. Y te sigue llamando. Confía en sus tiempos. Descansa en su voluntad. Camina con la certeza de que, así como sostuvo a los mártires, a los misioneros, a los laicos y a los santos, también te sostendrá a ti. Este canal, Milagros de Esperanza, es para recordarte eso. Que no estás sola. Que no estás solo. Que hay una comunidad que camina contigo, buscando la luz de Dios en medio de este mundo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por abrir el corazón. Y si algo en ti se movió hoy, no lo guardes. Escribe amén en los comentarios. Dale like si sentiste que Dios te habló. Suscríbete al canal Milagros de Esperanza, para seguir caminando juntos. Comparte este video con alguien que esté buscando consuelo. Y únete a esta comunidad de fe para ser testigo de que Dios sí escucha.